Hello chicos y chicas, nos encontramos aquí en YouTube para impartir una nueva clase de lengua y literatura. El día de hoy vamos a trabajar la introducción a la comparación. Como ven, la comparación ya es algo que habíamos hecho la semana pasada en nuestra primera clase en vivo, al momento de realizar un cuadro comparativo entre dos personajes femeninos de libros diferentes, que era la señora K y nuestra querida María Iribar. Entonces, como ya habíamos comenzado a ver pequeñas cositas, hoy vamos a profundizar un poquito en ese concepto. Y para ello vas a abrir tu hermoso cuaderno y vas a anotar el objetivo de la clase, el cual dice así: identificar las principales habilidades lingüísticas de la comparación para el posterior análisis de producciones artísticas. Una vez que hayas anotado el objetivo, le damos. Vas a ver este video de Shrek y vas a responder las preguntas que salen a continuación. Este es nuestro video introductorio a la clase de hoy. Los ogros somos muy diferentes a lo que creen. ¿Ejemplo? ¿Ejemplo? De acuerdo, los ogros son como cebollas. ¿Apestan? Sí, no. ¿O te hacen llorar? ¡No! Ya sé, si los dejas al sol se ponen cafés y les salen pelitos blancos. ¡No! ¡Capas! Las cebollas tienen capas. Los ogros tienen capas. Las cebollas las tienen. ¿Entiendes? Ambos tenemos capas. Ya, una vez que hayas visto este video, vas a responder la primera pregunta. ¿Qué está realizando Shrek en el video? ¿Qué conector utiliza para que tu respuesta sea esa? Una vez que pienses y reflexiones al respecto, vamos avanzando a la siguiente diapositiva. Como te podrás haber dado cuenta en el video anterior, Shrek estaba haciendo una comparación, y nada más ni nada menos que entre una cebolla y sus capas y él, el personaje principal. ¿Esto por qué? Porque las cebollas tienen capas al igual que los ogros, y esto quiere decir que tienen una capa exterior que probablemente se puede ver quizás un poco terrorífica o un poco fea, entre comillas, y que la gente tiene que escabullirse allí entre las capas, ir sacando capa por capa, para poder quizás revelar la verdad ante el mundo, tanto en términos de cualidades o personalidad. Es un término súper profundo y una analogía súper profunda que hace Shrek, y obviamente el conector que utiliza para saber qué es una comparación es el conector como. Y bueno, si no respondiste bien, puedes cambiar tu respuesta, no pasa nada. Ahora vas a responder las siguientes preguntas en tu cuaderno. Estas son un poquito más reflexivas y requiere de quizás un poco más de análisis. Y la primera dice así: ¿para qué nos servirá comparar? ¿Es bueno comparar? La segunda dice así: ¿en qué momentos cotidianos usas la comparación? Y la tercera: ¿qué cosas comparas entre sí? ¿Hay cosas incomparables? Interesantes preguntas y quiero interesantes respuestas. Una vez que ya pasamos todo este periodo del inicio de la clase, vamos al desarrollo. Y ahora nos vamos al meollo del asunto, el concepto de comparación. Entonces vas a poner ese título bien grande allí en tu cuaderno, la comparación, y nos vamos directo a la definición. Bueno, la comparación es la acción de analizar dos o más elementos, es decir, no puedes comparar solo un elemento, tienes que tener dos o más, observando las semejanzas y diferencias entre ellos. ¿Ok? Eso significa comparar. Y el acto de comparar puede ser algo muy cercano a nosotros. ¿Por qué? Porque lo realizamos casi de forma inconsciente. Siempre, en cualquier tipo de situación y con cualquier tipo de elementos. Por ejemplo, si estás en Instagram, observas un post o un video musical y lo relacionas automáticamente a algo que ya conoces. Por ejemplo, aquí abajito, si ves a una mujer, por ejemplo en Instagram, que sube una foto con flores en la cabeza, con vestimenta colorida, probablemente la vas a comparar directamente con nuestro personaje, con nuestra artista, que es Frida Kahlo. Lo mismo pasa con, por ejemplo, estas imágenes que están al ladito. Vas a ver estas personas y vas a compararlas directamente con las obras originales. Entonces siempre vas a estar relacionando y comparando elementos en tu vida cotidiana.
Y lo importante de la comparación es que mientras más crecemos y más conocemos el mundo, es decir, mientras más crecemos intelectualmente hablando, vamos a ser capaces de comparar con muchos más criterios. Con esto podemos decir es que, por ejemplo, si tú tienes 10 años y quieres comparar dos estuches, probablemente vas a utilizar solo elementos o criterios visuales, que es lo que tú conoces y lo que tú puedes reconocer de forma inmediata. Por ejemplo, vas a comparar los colores, o si tiene más de un cierre, o quizás si uno más grande que el otro. Criterios básicos. A medida que vayas creciendo vas a poder quizás comparar otro tipo de cosas como el fabricante o no sé, tipo de costura, si es que a ti te gusta ese tipo de cosas, o si coses a máquina, si por ejemplo los refuerzos de esas costuras son buenas, el tipo de fabricación, es decir, si tuvo una fabricación en cadena, si tiene una fabricación más bien casera, etc. Entonces significa que a medida que tú vayas creciendo vas adquiriendo un poco más de conocimiento y obviamente vas a tener más criterios para poder comparar distintos elementos, objetos, experiencias de vida, etc. Y siguiendo la idea anterior, desde el lenguaje, ¿cómo podemos comparar quizás un poquito más profesionalmente hablando o quizás lingüísticamente hablando? Bueno, primero que todo vas a tener que tener en claro qué elementos vas a comparar y en base a ello vas a elegir ciertos criterios que vas a usar para la comparación. Estos criterios siempre van a variar según el elemento que tú escojas. Y con esto nos referimos a que no es lo mismo comparar, por ejemplo, dos cantantes que dos tenidas de ropa para salir. ¿Por qué? Porque en el primer caso, es decir, en el caso de los cantantes, puedes hablar quizás de criterios de género musical, popularidad, talento, ritmo, melodía, estribillo, etc. Y en el segundo, es decir, en el caso de las tenidas de ropa, vas a utilizar criterios como color, material, precio o calidad-precio, etc. Entonces, para comparar en términos lingüísticos o quizás más profesionales, ¿qué vas a necesitar? Bueno, vas a necesitar conocer los adjetivos y los conectores, pero el día de hoy solo vamos a ver los conectores. Los conectores o marcadores discursivos. Los conectores o marcadores discursivos. Bueno, estos recursos son pequeñas partículas quizás que sirven para ordenar y conectar las distintas partes de tu discurso o del texto en sí, aspecto que facilita la cohesión textual y obviamente la interpretación de tu texto. Teniendo en claro esto, siempre debes ocuparlos al momento de escribir. Y para redactar una comparación, estos que están a continuación te pueden ayudar. Hay diferentes tipos, pero aquí te traigo 4 principalmente. Los primeros son los conectores de comparación, los cuales se usan para contraponer quizás características entre dos enunciados. Y dentro de estos conectores podemos encontrar al como, así como, tanto como, al igual que, tal como, tal cual, análogamente, del mismo modo, de forma similar, igualmente y de forma semejante. Podemos encontrar otros, pero aquí obviamente te traigo solo algunos. Y un ejemplo de conector de comparación sería: yo perreo sola, así como la profe de lenguaje. Ahí bien perreadora, obviamente, ahí está en celeste nuestro conector de comparación. Los siguientes son los conectores de enumeración, los cuales establecen una relación de sucesión entre diferentes oraciones o sintagmas, o quizás te permiten añadir ideas. Y entre ellos está en primer lugar, en segundo lugar quizás, primero, segundo, luego, después, etc. Y aquí tenemos nuestro ejemplo que dice así: en primer lugar, el brócoli es mejor que la coliflor. En segundo lugar, tienes pésimo gusto. Y con estos ejemplos y con estos conectores nos vamos a los siguientes. El tercer tipo de conector son aquellos que indican nuestra opinión y, como su nombre lo dice, obviamente son para expresar nuestras ideas y dejar en claro nuestro punto de vista. Y en ellos tenemos los siguientes: a mi juicio, o a mi entender, o a mi parecer, a mi modo de ver, a mi criterio, a juicio de los expertos, si es que estás hablando de otra persona, según mi punto de vista, yo pienso, yo creo, yo opino, etc. Y aquí tenemos nuestro ejemplo que dice así:
A mi juicio, el pan con queso es mejor que el pan con chancho. Y ahí en celeste tenemos nuestro conector. Y por último tenemos nuestros conectores de contraste, que son aquellos que obviamente plantean una diferencia, un contraste, una contradicción en relación a los elementos expuestos anteriormente. ¿Ok? Entonces aquí tenemos algunos como más bien, no obstante, por otra parte, por otro lado, al mismo tiempo, sin embargo, al contrario, pero en cambio, no obstante, antes bien, etc. Y aquí tenemos nuestro ejemplo: los perros y gatos son geniales, no obstante, los perros son más amigables que los gatos. Una vez sabido esto, nos vamos a la siguiente diapositiva. Vamos directamente allí fugazmente a la actividad de la clase del día de hoy, la cual va a consistir en realizar un comentario comparativo utilizando al menos 5 conectores o marcadores discursivos de los que acabamos de ver. Tu comentario debe tener mínimo 5 líneas de extensión. No te preocupes, te dejaré un ejemplo y esquema para guiar tu respuesta. Así que démosle. Aquí tenemos nuestra comparativa y como siempre y como es habitual, como me gusta a mí, vamos a comparar canciones. Aquí yo ya les doy el tópico. Las dos canciones tratan de la desilusión amorosa, ¿ok? Y ambas canciones tienen 2 décadas de diferencia. Así que está potente el asunto. Por el lado izquierdo tenemos a nuestro querido y ya habitual Bad Bunny. Y por el lado derecho tenemos a nuestro querido padre de Latinoamérica, Chayanne. Entonces los dejo con las canciones para realizar posteriormente la actividad. Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada. Siempre me tuviste cuando me necesitabas. Nadie mejor que tú sabrá que di todo lo que pude dar. Los videos y canciones, espero que los hayas conocido, son clásicos del ayer y hoy. Y ahora vamos a ver la letra. Y aquí te dejo la letra, obviamente ahí tú tienes que leerla, analizarla. Yo te dejo aquí reflexionando al respecto, puedes poner pausa a este video y yo te pongo también música de ascensor de fondo. Entonces aquí tenemos los consejos o pasos a seguir para que realices tu actividad de la comparación de los 2 videoclips expuestos anteriormente.
En cuanto a estructura, tenemos un inicio, un desarrollo y una conclusión, como todo el lenguaje y como todo en la vida. En la introducción se presentan los elementos que vas a comparar, que ya es bastante obvio que son las dos canciones. Obviamente me vas a poner el título y el autor, y quizás también me puedes mencionar, solo mencionar, qué criterios vas a comparar, ¿ok? Y en el desarrollo vas a exponer la comparación de los criterios que mencionaste en la introducción, pero ahora a profundidad, es decir, los vas a desarrollar. Y en la conclusión vas a meter ahí una reflexión personal en cuanto obviamente a los elementos que estás comparando. Suena un poco difícil, pero en realidad es bastante sencillo. Por el otro lado tenemos criterios, es decir, ya te estoy dando ahí un empujoncito, es decir, no tienes que pensar en criterios nuevos. Obviamente si se te ocurren, para mí me parece fantástico, pero aquí te los nombro. Puedes comparar criterios como músicos, los temas tocados o temas que tocan, quizás las actitudes que presentan en los videos, o la representación del amor, el lenguaje que utilizan, los elementos visuales, como sería el video musical, la vestimenta, los gestos o la postura, etc. Entonces, en cuanto a estructura, es decir, intro, desarrollo y conclusión y criterios, vas a tener que mezclar estos dos ámbitos y vas a expresar todo esto en un comentario ultra original, porque yo sé que ustedes son ultra creativos, pero no los voy a dejar tan a la deriva y les voy a presentar un ejemplo de comentario escrito por mí. Voy a leer. En el presente texto se compararán dos canciones con la misma temática, la desilusión amorosa. Para ello utilizaré el criterio de elemento visual. En primer lugar, debo mencionar que en el video de Bad Bunny y Sech se utiliza una estética urbana tanto en outfits como en escenarios, pues según mi punto de vista, se quiere hacer alusión a los diferentes estilos de vida que llevan los jóvenes de nuestra época. Del mismo modo, aquello se enfatizaría con los cambios rápidos de planos entre escenas y los diversos cambios en la iluminación. En segundo lugar, tenemos el video de Chayanne, el cual, al contrario del videoclip anterior, utiliza vestimentas clásicas y recatadas. A mi criterio, outfits más bien básicos. No obstante, aquello resulta un fiel reflejo de la época de los 2000 y de la tónica de las baladas de la época. En cuanto a escenarios, estos no son diversos debido a la armonía de la melodía. En último lugar, a mi juicio, debo mencionar que ambos videos resultan contrarios en cuanto a elementos visuales debido a la época en la cual fueron dirigidos y al público al cual apuntan. En el caso de Bad Bunny, apunta a un público netamente juvenil, contemporáneo, en cambio Chayanne señala a un público notoriamente mayor, boomer. Una vez que hayas leído este comentario, espero te hayas inspirado y también espero que sigas las instrucciones que se dieron anteriormente, ¿ok? Que debe tener mínimo 5 líneas y que debes ocupar cierto número de conectores. Y para finalizar vas a realizar una autoevaluación. Es decir, vas a contestar la pregunta: ¿logré realizar la actividad? ¿Aprendí a comparar? Escoja el meme que más lo representa. 1, sí, ya la chingada. 2, esta señora que se ríe raro. 3, Drake. Y 4, estoy chiquito, no vuelo. Espero les haya gustado esta clase. Chaito.